Muy bien, estamos acá con el último problema de la sesión de ayer y lo que quería mostrarte ahora es la solución, ¿no? O sea, al final encontré que sí había una solución para la razón R, ¿no? Una solución entera, número entero, y por lo tanto también una solución para el primer término, ¿no? Entonces, repasando. Acá están las fórmulas de progresiones geométricas que usamos, ¿no? Lo principal de estos problemas es concentrarnos en estas fórmulas, ¿no? Saber usarlas. Entonces, bueno, acá están los datos que sacamos. El término 3 de la serie es 45 y la suma de los 7 primeros términos es 2735. Y entonces, a partir de esto, lo que hicimos fue plantear las ecuaciones, ¿no? Primero usamos esta fórmula de aquí, eh, la del enésimo término, ¿no? De una progresión geométrica. Entonces lo usamos con n igual a 3, ¿no? Acá está, ¿no? Lo que estoy señalando. El término 3 es igual al término 1 por la razón a la 3 menos 1, o sea, nos queda esto de aquí, ¿sí? Por dato, como está acá, el término 3 es 45. Entonces, esto de acá es lo mismo que esto. Término 1 por r al cuadrado. Y obtuvimos esta ecuación, ¿no? Por dato, esto de aquí, término 1 por r al cuadrado es igual a 45. Entonces, eso fue lo primero. Y lo segundo fue usar esta ecuación de acá, ¿no? Perdón, esta fórmula. Sí, la idea es usar los datos que tenemos, ¿no? Si nos dieron suma de los 7 primeros términos, entonces voy a usar ese dato, ¿no? Y por eso es que estoy usando esta fórmula. Y también por esa razón utilicé esta fórmula, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Entonces, usamos esta fórmula. La suma, en este caso, n es 7. En este caso, para usar el dato que tengo, cambio n por 7. Entonces, S sub 7 sería igual, término 1 por R a la 7 menos 1 sobre R menos 1. O sea, tal cual la fórmula, ¿no? Tal cual la fórmula, solo que en este caso n es 7. Y lo que sucede es que por dato, esto de aquí, que es igual a la suma de los 7 primeros términos, es igual a 2735, ¿no? Por dato. Entonces, ¿qué sucede? Que acá también tenemos otra ecuación. La idea es obtener ecuaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos piden hallar, o sea, el primer término y la razón. Ahí ya. Entonces, ¿cómo hallo estos valores? No deben haber ecuaciones, ¿no? Entonces, y lo que sucede es que como son dos variables, dos incógnitas, entonces necesito dos ecuaciones, ¿no? Para resolver un sistema de ecuaciones, para hallar, digamos, n variables, necesito n ecuaciones. Y eso es lo que se está cumpliendo aquí. Nos piden, por un lado, el término 1 y la razón, y lo que tenemos es dos ecuaciones. Entonces sí podemos resolver esto. Sí va a haber una solución. Entonces, estas dos ecuaciones son, digamos, lo suficiente para poder resolver esto, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Pues para resolver este sistema de ecuaciones, lo que hice fue poner el término 1 en función de la razón. ¿Cómo así? De esta manera. Paso r cuadrado al otro lado dividiendo y me queda que el término 1 es igual a 45 sobre r al cuadrado, ¿no?
Entonces, esto es básicamente lo que te mencioné en la clase de ayer, ¿no? Entonces, solo repasar las ideas. Entonces, habiendo despejado el término 1, en función de R, ¿qué he hecho? Reemplazar. Reemplazar en esta ecuación de aquí. En vez de poner U sub 1, pongo 45 sobre R al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, ahora que tengo esta ecuación y la única variable es R, entonces la idea sería pues encontrar ese valor de R, ¿no? Y acá viene un poco la cuestión, ¿no? El problema. ¿Cómo resolvemos esto, no? Porque acá hay un R a la 7, R menos 1, ¿no? Dividiendo, ¿no? O sea, a lo mucho sabemos resolver ecuaciones cuadráticas. Y esto, o sea, es más complicado que una ecuación cuadrática. Entonces, una forma es tantear, pero bueno. O sea, sí podrías tantear valores y quizás eventualmente, ¿no? Sabiendo que lo que te piden es que R sea un número entero, tal vez eventualmente halles el valor correcto, ¿no? Pero creo que puedes hacer lo siguiente y es eh, llamar a esto, ¿no? F de R, ¿no? O sea, voy a llamar a esta expresión de aquí F de R, ¿no? F de R igual a tal cual lo que está aquí. 45 sobre R cuadrado por R a la 7 menos 1 y todo sobre R menos 1. Y a esto de acá también le voy a llamar otra función. G de R igual 2735. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque entonces, lo que sucede es que si yo encuentro el valor de R, o sea, encontrar el valor de R que cumple esto, sería igual a encontrar la intersección entre esta función y esta función de aquí. Sí, eso es como que estoy transformando el problema, ¿no? De manera equivalente. O sea, hallar el R que cumple esto de aquí, y que lo estoy traduciendo en términos de funciones, en hallar el valor de R tal que F de R es igual a G de R. O sea, esto de aquí igual a esto de aquí, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo estoy poniendo en términos de funciones para poder graficar. Entonces, ¿cuál sería la idea? Graficar esta función y graficar esta función y ver en qué valor se intersectan, ¿no? Debe ser un valor entero, ¿no? Por lo que nos dice el problema. Entonces, esa es una manera de resolver este tipo de dilemas, por decirlo así. O sea, piensas este lado, por ejemplo, este lado de la ecuación como una función y piensas este otro lado como otra función. Entonces, resolver la ecuación va a ser lo mismo que saber el punto en el que se intersectan estas dos funciones. Eso es lo que sucede. Entonces, acá vamos a ver. Acá he graficado, ¿sí? Acá he graficado la función f. Bueno, acá la variable es x, pero bueno, en nuestro caso es r, ¿no? F de r, ¿no? Tal cual lo que estaba aquí, ¿no? Anotado. Entonces lo he puesto acá. Acá está la función f. Y acá es la función g, ¿no? 2735. Y acá está la gráfica, ¿no? Acá está
Perdón. Ya. Acá está la gráfica de la función f, la de azul, y la función g, la que está en verde, ¿no? Entonces, si nos alejamos, o sea, no es que sean líneas rectas, ¿sí? Parece, pero no son, ¿sí? Entonces, pero bueno. Eh, la idea cuál es, como te dije, ver en qué valores se intersectan, ¿no? Lo que me interesa es el valor de X, ¿no? Que en nuestro caso va a ser el valor de R. Lo que nos interesa saber es en qué valores de X, ¿no? En términos de GeoGebra, en qué valores de X se intersecta la de azul con la de verde. Y bueno, acá vemos que hay 4 valores, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál me interesa nomás? Me interesa el valor que sea un número entero, tipo -4, 0, 1, así. Entonces, de estas 4 opciones, ¿no? 4 posibles valores de R que cumplen nuestra ecuación, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el único que es un entero? -3. Sí, -3, como podemos ver, es la intersección de esta función f y g. Y se intersectan en -3. ¿Sí? Y entonces esa sería la respuesta, ¿no? La razón, eh, voy a poner, ¿no? Usando GeoGebra, hemos visto que R es igual a -3. Entonces, esa es mi primera respuesta, ¿no? Lo primero que quería era la razón y ya está, ¿no? Luego lo otro que me piden era el primer término. ¿Y cómo hallamos el primer término? Bueno, acá ya tenemos una forma de hallarlo, ¿sí? Acá el primer término en función de R es lo siguiente, ¿no? U sub 1 es igual a 45 sobre la razón al cuadrado. Entonces, como ya sé cuál es el valor de la razón, solo reemplazo aquí y obtendré el valor del primer término. Entonces eso hago, ¿no? Acá esta ecuación le voy a llamar 1. Entonces, reemplazando 1, ¿qué tendríamos? U sub 1 es igual 45 sobre -3 al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? 45 sobre -3 al cuadrado, 9. Y 45 sobre 9 es 5. Y esa es la respuesta. Entonces la razón termina siendo -3 y el término 1 es 5. Y eso sería la respuesta. Una observación nomás, en caso, viendo acá en GeoGebra, ¿no? O sea, para verificar que -3 cumple la intersección, ¿no? Entre estas dos funciones, una idea es, en la fórmula de f, reemplazar r por -3. Así, ¿no? O sea, evaluar f de -3 y, y si es que nos sale lo mismo que aquí, si al evaluar
f en menos 3 me sale lo mismo que g en menos 3, o sea, esto de aquí, entonces está bien. Entonces menos 3 cumple esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que es lo que me interesaba resolver. Sí, eso es, o sea, para corroborar que este es el valor, acá reemplazamos, ¿no? Evaluamos f en menos 3, y si nos sale lo mismo que g evaluado en menos 3, entonces está bien. Y eso es. Si algo de acá no se ha entendido, o hay alguna duda, igual me puedes preguntar, y con mucho gusto yo te ayudo.